En primer lugar, cada versículo que está escrito en la Torá, cada versículo, especialmente los de estos años, como vamos a ver al final, todo puede ser bien y puede ser mal. Se puede interpretar para bien como para mal. Les voy a dar un ejemplo que con eso arrancó la humanidad. Cuando Akadosh Baruj Hu le puso a Adán y a Javá en Gan Eden, le dijo a Adán, si comes de la fruta prohibida, el día que comerás, morirás. Es una palabra divina. El día que comerás, morirás. Comió. ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Si ya comió, pues Dios dijiste que el día que comerás, morirás. Comió, debe de morir. Sin embargo, viene Dios a raíz de la petición de Adán y su arrepentimiento, etcétera, y le dice, ¿sabes qué? Yo mi palabra no la puedo cambiar. El día que comerás, morirás. Pero te voy a dar una interpretación positiva al veredicto. Tu día es de 24 horas. Mi día, dice Dios, es de 1000 años. Como dice el versículo en David Amelech, en Teilim, Elef Shanim Beneja, que yo me tumul. Por lo tanto, no serán 24 horas del día que morirás, serán en mi día 1000 años. Por eso le dio a Adam Arishon vivir 1000 años. Con eso le demostró a Kadosh Baruj Hu que cada palabra que él escriba y diga en la Torah, cada pasuk tendrá la posibilidad de interpretarlo de una forma con justicia o de una forma con misericordia. David, necesito la presentación. Sí, pues voy a abrir otro Zoom y que se salgan. Entonces, vamos a ver cosas en la Torah que esta introducción que les dije les servirá para más adelante. En primer lugar, quiero que vean que Akadosh Baruj Hu en la Torah escondió detallitos que con mucha dificultad se pueden ver. Grandes sabios, grandes jajamim ya lo veían a dedo. Hoy lo podemos ver a computadora. Porque cuando tú pones en la computadora, búscame en la Torah, se hace todo más fácil. Pero los jajamim ya con el dedito contando llegaban a cosas increíbles. Les voy a dar un ejemplo pequeño para entrar en calor. Por ejemplo, en las fuerzas espirituales está siempre el tzadik y está el malvado. Y debe de ir equilibrado. Abraham Avinu era una energía potente en el mundo que Dios mandó. El contrapeso de Abraham Avinu es Bilam. Bilam Arasha, como dice Mishnah Pirkei Avot, estos son los alumnos de Abraham y estos son los alumnos de Bilam. Fíjense qué increíble. En la Torah aparece 623 palabras que dijo Abraham. 623 palabras. Es el mismo número de palabras que dijo Bilam en otra parasha. 623 palabras dijo Abraham, 623 palabras dijo Bilam. Ni una letra de más, ni una letra de menos. Yitzhak Avinu, su contrapeso es Labán, su consuegro. Yitzhak Avinu aparece en la Torah que dijo 249 palabras. El mismo número está escrito en la Torah que dijo Labán, 249 palabras. Yosef, su contrapeso es Paró. Yosef dijo en la Torah 782 palabras, el equivalente 782 palabras de Paró. Eso, decirlo así, nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Mientras avanzaba el mundo y la gente criticaba en la Torah, mandaba a Dios caramelitos, como vamos a ver hoy muchísimos de ellos. David, estamos a un minuto. A un minuto. Por eso Jajamín se llamaban Sofrim. Sofer se traduce como el que escribe. Sofer, el Sofer Stam, el que escribe. Pero espérate, el que escribe se dice Kotev. ¿Cómo llegamos a la palabra Sofer? Y la respuesta es
¿Sí se me escucha? Sofer, viene la palabra lispor, contar. Porque los jajamín se la pasaban con el dedo contando palabras, letras, versículos. Por eso se llaman sofrim. Sin computadoras, nos abrían el camino para decirnos, prepárense y verán cosas maravillosas. Nosotros con el dedito, ustedes el día de mañana con computadora y todo, creo que lograrán ver mucho más cosas. Y efectivamente, fíjense lo que estuve leyendo hoy en un libro que se llama Matbea Shel Esh. Dice así, les voy a dar un ejemplo. La palabra Isha, mujer. ¿Cuántas veces figura en toda la Torá la palabra Isha? Dale, saquen el dedo, empiezan a contar la palabra Isha en toda la Torá. Se los haré más rápido. 306 veces. El mismo valor numérico de la palabra Isha. Isha suma 306. Es decir, su valor numérico es las veces que aparece. Lev, corazón, suma 32. Y aparece 32 veces en toda la Torah. Jajam suma 68 y aparece 68 veces en toda la Torah. Tzadik suma 204. ¿Y cuántas veces aparece en la Torah? Muy bien, 204. Y así la palabra Mea, que suma 86, aparece 86 veces en la Torah. Y así la palabra Geneva, Veda, Vayahanu, una cantidad de palabras que figura en toda la Torah las mismas veces que es su valor numérico. La palabra Jerusalén, por ejemplo. En toda la Torah, salvo 4 veces, está escrito sin Yud. Jerusalén. No dice Jerusalén. Valor numérico de la palabra Jerusalén, 586. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en todo el Tanaj? No escucho. 586 veces. Ahora, les digo algo muy importante que va a ser la clave para la clase. Mientras lo escribían, Moshe, o en el Tanaj, el profeta Shemuel, cuando lo escribían, ¿sabían lo que están haciendo? ¿Sabían que están poniendo el valor numérico de la palabra? No lo sabían. Ellos no lo sabían. Cuando digo no lo sabían, no es para menospreciarles, sino para decir algo más grande. A Kadosh Baruj Hu les ponía palabras. Escriban, ustedes escriban. Pero Dios, ¿por qué? Hay cálculos, hay cálculos. Mientras tú escribes historia, mientras tú escribes una ley, yo ahí escondo números y letras y combinaciones que hoy vamos a probar muy poco, pero ya vamos a entender qué tan grande es toda esta Torah. Siempre acostumbramos a decir, me voy al Eretz. ¿A qué Eretz? Eretz es país. Eretz, cuando se dice Eretz, ¿a qué país se refiere? Eretz. Eretz siempre es de Eretz Israel. Gracias, David, eres un rey. ¿Qué hago ahorita? Si toco aquí, aparece. Dos mouse, dos computadoras. Parezco un DJ. A ver, David, explícame. Aquí comparto. עכשיו הפסקת. estamos como aquí abajo. ¿Ahora están viendo? ¿Están viendo? Hello. Sí, papá. Gracias. Gracias. Baruch Hashem. Del 500 no va a poder subir, ¿no, David? No, están en otro Zoom. Ya se están entrando a otro Zoom. Ok. ¿Y se les va a compartir esta pantalla? No. Ok. Los primeros 500 ganaron. Seguimos. Entonces, aquí en la pantalla, ¿qué ven?
Abraham vino, aparece 623 palabras que dice, Bilam también. Itzhak está escrito 249 palabras, Labán también. Yosef 782, Paró también. ¿Quién se puso a poner el dedito a contar? Oye, Paró, cállate un minuto que ya rebasaste el número. Nadie. Kadosh Baruj Hu manejando el mundo. Aquí están las palabras. Tzadik, ¿lo ven? Suma 208, aparece 208 veces en la Torah. Isha, Lev, Jajam, Mea, Yerushalayim. Y todas las palabras que ven aquí, igual. Cada palabra de las que estoy presentando aquí, su valor numérico es del mismo número de veces que figura en la Torah. Otro detalle. Otro detalle. Ahora fíjense que a veces varía las cosas. Por ejemplo, Abraham vino. Abraham. ¿Cuántas veces en la Torah está escrito la palabra Abraham? 175, que son los años que él vivió. Jacob vino. ¿Cuántas veces aparece su nombre en la Torah? 182, que es el mismo valor numérico de la palabra Jacob. Binyamin aparece 162, el mismo valor numérico de la palabra Binyamin. Aarón a Cohen, Aarón aparece 256, el mismo valor numérico de Aarón a Cohen. Otro detalle. David Amelech. ¿Sí me escucharon lo que dije de Aarón a Cohen? Aarón se escuchó. Sí. Ok. David Amelech. David suma 14, porque dale des 4, va de 6, dale des 4, 14. ¿Cuántas veces aparece en todo el Tanaj la palabra David Amelech? 14 veces. Abdi David, 14 veces. Bet David, 14 veces. En total, todas las veces, en todas las variaciones que aparece el nombre David, es 1023. El mismo valor numérico de David ben Ishai, Melech Israel. ¿Quién se puso a calcular todas esas cosas? Otro detalle. Moshe Rabenu. ¿Qué nos ordenó Moshe Rabenu? 613 mitzvot. Moshe Rabenu nos ordenó 613 mitzvot. ¿Cuánto suma la palabra Moshe Rabenu? 613. La Torah que nos da sabiduría, inteligencia. ¿Cuántas veces aparece en toda la Torah la palabra o Jochma, o Binah, o Daat, o los tres juntos? 613 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra Tov, bueno? 613. Porque el pasuk dice, Ki lekach tov natati lachem. Aquí, esto es algo increíble, increíble, increíble. Y ahorita voy a afirmar lo que les dije. Que los jajamín, cuando lo escribían, no se daban cuenta lo que están haciendo y adrede. Ellos no sabían lo que están haciendo. Ya me van a entender. Miren, este es el Shas. El Shas es todo el Talmud babilonio. Contiene 2.711 páginas. Llenas de escritas, lo que conoces, lo que es Gemara, lleno. Lo escribieron hace aproximadamente 1.300 años por allá. Recopilación de años de estudio, unos 1.000 años de estudio encerrados en toda esta colección. Muy bien. ¿De qué trata? Pues de todos los temas. Y aquí habla de Shabbat, y aquí habla de Hag, y aquí habla... Fíjense algo increíble. Abraham vino. Su valor numérico de la palabra Abraham es 248. Y en todo el Shas hay 248 dichos, Mahamarim, sobre Abraham vino. Moshe suma 345 y hay 345 páginas en todo el Shas que está mencionando el nombre de Moshe Rabenu. Jacob suma 182
y su nombre aparece en todo el Shas 182 veces. Repito, los Jajamín cuando escribían la Gemara, ¿en qué pensaban? En escribir la Gemara, el tema, el tratado, de qué se habla. Pero todos ellos tenían una ayuda divina, donde a través de ellos Dios escondía numeritos y claves. Agárrense bien. Gemara, como se llama todo ese Talmud, Gemara, ¿no? Todos, me imagino, los hombres estudian Gemara. Gemara son las iniciales de Gabriel, Mijael, Rafael, Uriel. Los 4 ángeles encargados de Am Israel. Como muchos acostumbran decir antes de dormir en la Kiryat Shema. Beshem Hashem Elokei Israel, mi mini, Mijael. Mi semolí, Gabriel. A mi derecha tengo a Mijael, a mi izquierda a Gabriel. Lefanai, Uriel. Delante de mí, Uriel. Aharai, Rafael. De al Roshi, Shechinat El. Y encima de mi cabeza, la Shechinat divina. Eso es Gemara. Escribían con la ayuda angelical, pero con la orientación e iluminación de Akadosh Baruj Hu. Seguimos ahorita y ya vamos a ir poco a poco entrando en el tema. Damos un minuto. Introducción. Ok. Con eso y mucho más que fui quitando para no marearles la cabeza mucho, entienden que la Torah encierra mucho más de historia, versículo, etc. El Gaón de Vilna dice algo interesante. Si quieres saber la historia de cada año, necesitas hacer una cuenta interesante para que veas como una profecía por año. ¿Cómo? Una es conocida, que es así. Tú agarra el Tanaj, toda la Torah, y pone el numerito a cada versículo. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, 1. Va'etz tohu va'bohu, 2. Y así. Cada versículo es un año. Por lo tanto, el versículo número 804 alude a lo que pasará en el año 804 desde la creación. El versículo número 3030 alude a lo que pasará en el año 3030 desde la creación. Cada versículo alude a un año. Pon números a los versículos y agarra el calendario y empezarás a ver cómo macha cada versículo con el año correspondiente. ¿Me expliqué? Ok. Por lo tanto, si estamos en el año 5781, deberíamos de buscar el versículo número 5781. Pero antes que lleguemos a este versículo, haremos un recorrido histórico para ver si funciona. Vamos a agarrar eventos importantes de la historia y vamos a ver con ellos si coincide el versículo con los hechos del año. Porque si no hacemos un recorrido histórico, a lo mejor no tiene gracia ver el de este año. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico rapidito y Bezrat Hashem veremos cosas increíbles. Compartir pantalla. Ok. David, está pasó. Yud. Ok. Vamos a ver. La destrucción del primer templo ocurrió en el año 3338 desde la creación. ¿Qué debemos de hacer ahorita? Buscar el versículo número 3338. Y este es el versículo.
El versículo es el Javbet, el que aparece aquí abajo. Pero antes quiero que vean ¿qué dice? Los versículos anteriores. Acuérdense, ¿por qué se destruyó el primer templo? Por 3 pecados capitales. Hicimos idolatría, asesinato y adulterio. ¿De qué hablan los versículos pre? וידבר השם אל משה לאמור, דבר ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת. Habla. Perdón la interrupción. En este Zoom nuevo no se está compartiendo. Yo sé, Tzadik, yo sé, no puedo hacer nada. Tuvimos un error fatal que alguien sin querer limitó el Zoom a 500 en vez de a 1000 como estaba. Me imagino por falta de pago, algo así pasó sin querer. Perdóname, créeme lo que estoy diciendo. No puedo que veas esto, perdón. Ok, no hay problema. Dice el versículo, no mates a tus hijos sacrificándoles. Habla de asesinato. Habla de Avodah Zarah. Leman tamed migdashi, estás profanando mi templo. Otra vez es un versículo en la Torah que no tiene que ver, no habla de la destrucción. Solamente es el pasuk equivalente en los años. Ish asher inafet eshetish, una persona que vaya con la esposa del prójimo. Habla de adulterio. Los 3 motivos que se destruyó el Betamigdash. El versículo correspondiente a la destrucción dice, cuidarán todas esas leyes, porque si no, los expulsará la tierra que yo les mandé a vivir en ella. Es increíble cómo el año de la destrucción y el exilio justo equivale al versículo número 3338. ¿Me expliqué bien? Vamos con cabecitas a los que les veo, por favor, en pantalla. ¿Me expliqué? Es decir, el versículo coincide con lo que ocurrió ese año. Veamos otro ejemplo. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el año 5674, equivale al año 1914. ¿Qué debemos de hacer? Buscar el versículo número 5674. ¿Qué dice el versículo? Ve'ayu chayecha teluim lecha mineged, upachadta laila beyomam velo ta'amin bechayecha. Tu vida estará dependiendo de un hilo. Te asustarás las mañanas y te asustarás en las noches. Por las mañanas dirás cuándo será noche y por la noche dirás cuándo llegará la mañana. De asustarte de todas las imágenes que verán tus ojos. Un versículo muy duro que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1938. Fíjense algo aquí muy interesante. El año es 5698. ¿Cómo se escribe el año? ¿Cómo se escribe el año? Hei, la Hei es de 5000. Taf, Resh, Tzadik, Het, que es del año. Taf, Resh, Tzadik, Het equivale a 5798. Increíblemente, esta palabra es el versículo que nos recuerda la palabra que dice, Ko amar Hashem, aratzachta vegam yarashta. Aratzachta es del año. ¿Me expliqué? ¿Ven que es las mismas letras? Por favor, pongan atención aquí. Aratzachta vegam yarashta, dijo Dios, sin vergüenza, matas y asesinas y saqueas a la gente, quitándoles sus bienes. Ok, el año equivalente, lamentablemente, todo este capítulo del holocausto son versículos muy fuertes, donde Dios dice, Vayharaf Hashem, y se enojó a Kadosh Baruj Hu, y trajo la maldición. Y Be'av, Be'chemav, Be'ketzev Gadol, con mucha furia y mucha ira, y les expulsó a tierras extrañas, la inmigración de toda la gente de un lugar para otro. Y cuando todos preguntan, ¿y qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué lo hizo? Concluye el versículo diciendo, Anistarot, la Shem Elokem. Las cosas secretas son de Dios. Difícil entender.
pero de nuevo, qué coincidencia que los años equivalentes, cuando cuentas versículo contra año, justo los versículos más duros de toda la Torá aparecen en los años del Holocausto. Veamos ahorita personalidades. Quiero hacer una pausa en eventos, ¿cómo se dice? Eventos históricos, y quiero pasar a eventos humanos. Me explico. El Gaón de Vilna dijo que cada persona importante en la historia me refiero post Torah. Cuando ya se terminó de escribir la Torah, todos los personajes que vinieron después están insinuados en la Torah. Es decir, si hubo un personaje importante, positivo o negativo, en la historia, Dios ya le escondió su vida, su historia, en la Torah misma. Uno de los ejemplos más fácil de ver es uno de los personajes más importantes que tuvimos en la historia, que es el Maimónides. El Rambam, como se le llama en sus iniciales, Rabbi Moshe ben Maimón, que fue el rabino increíble de su generación y que influyó hasta hoy, vivió en Egipto. Y fue una maravilla, fue un fenómeno. Él escribió un libro que se llama Mishneh Torah. Y Mishneh Torah abarca las leyes a fondo, con explicación muy amplia, de todas las 613 mitzvot. Fíjense, ¿dónde está el Maimónides insinuado en la Torah? Comparto pantalla. Dice el versículo, Vayomer Hashem el Moshe. Ya está el nombre de él, Moshe. Velosh Melech Paró, Lema'an, ahora viene iniciales, Rebot Moftai Be'eretz Mitzrayim, para que se vea mi maravilla en la tierra de Egipto. Ese versículo habla de Moshe, y habla de Paró, y habla de la salida de Egipto, pero ahí, en ese versículo, Dios dice, yo ya sé que va a haber un tal Moshe, y se va a llamar Rambam, como son las iniciales de las 4 letras, Rambam. Más a fondo y más increíble, que cuando empiezas a contar de esta mem de Moshe 49 letras, cada 49 letras, la letra siguiente forma la palabra Mishneh. ¿Cómo se llama el libro de Rambam? Mishneh. Torah. Pero fíjense que aquí hay un error, entre comillas. Aparece la palabra Mishneh, pero la palabra Torah aparece más adelante. Y los que buscaban decían, qué raro, ¿por qué no está escrito cerca la palabra Mishneh y la palabra Torah? Por una razón. Entre el final de la letra Hei de Mishneh, al principio de la palabra Torah, en salto de 49 letras, hay justo 613 letras. ¿Qué significa? Tienes al nombre Moshe, Rambam estuvo en Egipto, escribió el libro Mishneh Torah sobre las 613 mitzvot. ¿Qué año vivió el Maimónides? El Maimónides vivió en el año 4865. ¿Qué hay que hacer ahorita? Pues buscar el versículo 4865. ¿Qué dice este versículo que aparece en el libro de Devarim, capítulo 1, versículo 5? Es el número del versículo 4865. Oil Moshe be'er et Torah azot. Hizo el favor Moshe de traducir esta Torah. Otra vez, ¿el versículo de quién habla? De Moshe Rabenu. ¿Pero a quién insinuó allá Dios? A Moshe. Moshe ben Maimón, que es el Maimónides, que él nos hizo el favor de explicar a fondo la Torah. ¿Cómo
puede ser, qué increíble es que el versículo correspondiente al año de su nacimiento ponga su nombre y su labor. Otro ejemplo increíble. Rabbi Yosef Karo, el que escribió el Shulchan Aruch, el que todos sabemos que es la halajá y así hay que hacer. Nació en el año 5249. El versículo 5249 que dice, Vesham ta'aseh kol asher anoji metzaveja, y harás todo lo que te ordeno hacer. Aludiendo al Shulchan Aruch, que debemos de hacer toda la halajá como él la escribió. Otro detalle interesante. Ejemplo negativo. Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi. Ay, papam, se me fue el año. El año Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi. ¿Dónde lo puse? Ya, no, se me fue, perdón. Shabtai Tzvi. El año que nací, que Shabtai Tzvi, perdón, no me acuerdo ahorita si nació o hizo todo su falso Mesías. ¿Saben que Shabtai Tzvi fue un falso Mesías que destruyó las comunidades, causó al final que se conviertan al islamismo 300 familias? Y él dijo que él es el Mashiach, todos le creían. Era sabio y hablaba bien, y hasta que era difícil saber quién es. Cuentan que el Siftei Cohen, un rabino muy grande que se llamaba el Shach, mandó 2 alumnos de él para que se metan y vivan con Shabtai Tzvi 6 meses, para que chequen si está bien o mal su vida. Después de 6 meses regresaron y dijeron, jajam, es un falso esa persona. Mentiras todo lo que testimonia. Es la historia de Shabtai Tzvi. El año equivalente a Shabtai Tzvi en versículos es lo que ven en pantalla. Dice así, Vedarshu shoftim etev, y los jueces tendrán que investigar las cosas bien, y verán, veine, sheker aed, sheker ana beachiv. Es mentiroso ese testigo. La Torah habla de testigos, habla de tribunal, pero fíjense cómo lo insinúa. Es mentiroso, da falsos testimonios a sus hermanos, a los judíos. Y le harán y le castigarán y eliminarán el mal de vuestro pueblo, y todos los que queden verán y aprenderán la lección para toda la vida. Increíble. Shabtai Tzvi. Apenas unos 200 años, 300 se me fue la onda de ponerlo. El maestro de los maestros, el que descubrió todo lo que le estoy diciendo, el Gaón de Vilna. Le preguntaron al Gaón de Vilna, ¿dónde estás tú insinuado? Dices que el Rambam está aquí, este está ahí, ¿y tú dónde estás? Dijo él, yo estoy en el versículo de Barim 25:15. Even Shelema Batzedek Yelach. Así dice el versículo. Ten en la balanza siempre las pesas correctas, no engañes en el peso. Así dice el versículo. Habla de honestidad de los negocios. Dijo el Gaón de Vilna, yo estoy insinuado en ese versículo. ¿Por qué? Porque la palabra Even Shelema, piedra completa en el peso, dice así, la Aleph de Even es mi nombre, Eliau. Después hay Ben Shelomo, es el nombre de mi papá. Yo soy Eliau, hijo de Shelomo. Y la palabra Batzedek Yelach, dijo él, suma 280, el mismo valor numérico de mi mamá, Tariana, así se llamaba la mamá del Gaón de Vilna, que suma 280. Así dijo el Gaón de Vilna. En ese versículo está mi nombre, está el nombre de mi papá y el valor numérico de mi mamá. Hasta aquí todo está bien. Lo que él no sabía, porque no lo pudo saber, es lo siguiente. ¿En qué ubicación aparece este versículo donde está insinuado su nombre? ¿En qué ubicación? ¿Qué número de versículo es? Es el versículo 5557. Es el año que falleció el Gaón de Vilna. Su nombre, el nombre de su papá, el valor numérico de su mamá y el último año de su vida.
Regresamos a la historia, más contemporánea y un poco sionista, de todo lo que estamos viviendo. 1948. Ya vimos el Holocausto con todos sus versículos horrorosos. Ya los que tienen Humash abierto, les dije, abran el libro de Devarim, capítulo 29 al final es todo el Holocausto. Capítulo 30 en el libro de Devarim ya empieza a hablar de la redención después del Holocausto. Otra vez, la Torah no habla de eso. La Torah nada más habla de Moshe Rabbeinu diciendo profecías y llegarán días difíciles que Dios les castigará. Y después dice, llegarán días que Dios les retornará. Lo dice como profecía. Lo increíble es que coincide el número del versículo con el número del año. El año es 5708. 1948. Veamos los versículos de esos años. Unos años 1944, comienza el capítulo de Devarim 30, a donde dice, todavía estamos en 1944, todavía estamos en problemas de holocausto, pero ya empiezan las Naciones Unidas a bombardear, a conquistar. Y dice el versículo, Veaya ki yavo aleja con la Devarim aele, haberajá y akelalá. Son años de bendición y maldición, porque el holocausto sigue, pero ya empiezan las guerras y las victorias de las Naciones Unidas. 1945, ya empieza el final de la guerra, ya empiezan a soñar en regresar a la casa, en buscar un hogar seguro, la tierra santa, la tierra de Israel. ¿Qué dice el versículo? Veshavtad Hashem Elokeja. Empieza a pensar y a retornarle a Kadosh Baruj Hu. 46. Veshav Hashem Elokeja chivoteja berijameja. Veshav kibetzcha mikol amin. Dios te va a recoger de todas las naciones. En Asher ifitzeja Hashem Elokeja shama. Que Dios te expandió y te tiró en todos esos países. Llegó la hora de recogerte. 1947. Y miyeni dajaja bikta shama. Y aunque vivas muy lejos, al final de los lugares, de ahí te recogerá Kadosh Baruj Hu y ahí te traerá. ¿Dónde? 1948. El pasuk número 5708 dice: Veviaja Hashem Elokeja el haaretz asher yarshu aboteja. Y te traerá Kadosh Baruj Hu de regreso a la tierra de tus padres. No se olviden, ¿cómo se llama esa tierra de tus padres? Israel. ¿Y por qué se llama Israel? Porque Israel son las iniciales de los patriarcas y matriarcas. La Yud de Isaac y Jacob, la Sin de Sarah, la Resh de Rivka y Rachel, la Aleph de Abraham y la Lamed de Lea. Eso es Eretz Israel. Eretz Israel no comenzó en 1948. Comenzó con Abraham Avinu. Y te regresaré a esa tierra. Virishta. ¿Qué es Virishta? Pues batallas, guerras. Tendrás que conquistarla y pelear tu herencia. Porque cuando las naciones preguntarán, ¿por qué regresas? Porque es mi herencia de mis padres. Obviamente, hay que creer en Abraham, Isaac y Jacob para pelear la tierra de Israel. Como dijo Natzer a Ben Gurión, si tú niegas de la Torá y no crees en tu propia ley, en tu propio libro de Tanaj, como ateo, ¿cómo te atreves a pelear una tierra? ¿Quién te dijo que es tuya? Es obvio, dice Dios. Te estoy regresando a la tierra de tus padres, 1948. Los que están con el Humash abierto, quiero que vean lo increíble que dice todos los versículos después que Dios te da el país. Todos los versículos correspondientes al comienzo del asentamiento de Israel. Las aliot que van subiendo y asentando la tierra de Israel. Judíos de todos los lugares, como el versículo profetizó, el versículo equivalente. ¿Qué dice todos los versículos? Chéquenlo conmigo, lo leo rapidito. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Veviaja Hashem Elokeja, te voy a traer a la tierra. Y mandaré todas esas maldiciones a tus enemigos, es decir, todas las guerras que vas a comenzar y todos los que te van a intentar molestar, yo les castigaré, yo les moveré, yo te ayudaré para conquistar la tierra de Israel. Beatá, Tashuv,
y tú regresa y solo te pido, Beshamata bekol Hashem elokeja, obedéceme. Te traigo a la tierra de Israel de vuelta. Lo único que quiero es, Vedishma bekol Hashem elokeja, lishmo mitzvotav, jukotav, te pido cuida las mitzvot, todo lo que está escrito en esta Torah, y retorna a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque esta mitzvah que te ordeno ya la tienes cerca y a mano. No está en el cielo, no está detrás del mar, no está en la diáspora, ya está, la tienes en casa. Lo único que pide a Kadosh Baruj Hu es, les di la tierra, les retorné a la tierra, retórnense a todo lo que es la vida judía como es debido. ¿Qué sigue? Fíjense qué bonito. Estamos con pantalla. La guerra de los 6 días ocurrió en el año... Me equivoqué de año. 5700... Ahí se me fue. Perdón, es que... Ok, me equivoqué aquí en el año que puse. Ok, el pasuk equivalente a la guerra de los 6 días, que es 1967, es el versículo de Devarim, capítulo 31, que dice así: habla de la guerra tan difícil que tuvo Moshe Rabenu contra dos naciones potentes, que era Sihón y Og. Y dice que bajo tú tranquilo, cuando yo te mande a la tierra de Israel y te ayudaré a conquistarla, les harás a ellos lo que hizo Moshe Rabenu a Sihón y a Og. Éxito de guerra, éxito de batalla, conquista. ¿Qué versículo es ese? El versículo equivalente a 1967, la guerra de los 6 días. Sigue Dios bendiciéndonos en la tierra de Israel. El versículo número 5765 y 66, que son los años 2005-2006, fíjense los versículos correspondientes. Y arquiveo al bamote aretz, veojalte bonuvot sadai, dice Dios, te voy a dar una tierra donde tendrás vacuno, abundancia, gemat bakar bajalev tzon, leche, vacuno, trigo, giliot quita, vedam enab, y el mejor de los vinos, artículos increíbles. Los años más fructíferos en Israel, a nivel de vacuno, la cantidad de leche que daban las vacas, la cosecha y los éxitos de los vinos fueron en años 2005-2006. ¿Qué te pide Dios? Solo pórtate bien. Pero lamentablemente, ¿cómo sigue el versículo? Abran y vean capítulo 31, versículo 15. ¿Qué dije? Sí, ¿no? Perdón, capítulo 32. Capítulo 32, ya estamos acercándonos a este año. Dice así, el problema, ¿saben cuál es? Les di un país, les di abundancia, les di éxito en las guerras. ¿Pero saben cuál es el problema? Pasó 15, Vaishman Yeshurun Vaibat. Se engordó la vaca y me pateó. Te doy, y lo único que hace es patearme. Shamanta, Avita, Casita, Vaito Shelo Asau. Te engordas y me alejas. Pasuk Haf. Vayomer Hashem, Astira Panay Mehem. Ya me enojé con ellos. Me voy a ocultar de ellos. Porque es una generación de gente creyéndome, gente no creyéndome. Banim lo emun bam. Y fíjense lo que viene en la profecía. Versículo 21. Em kinuni beloel. Ellos me cambiaron en nada, en no Dios. Así dice el versículo. En algo que no es Dios, yani no hay Dios.
yo les voy a castigar en no pueblo. En hebreo suena mejor. Ellos me cambiaron en no Dios, yo los castigaré con no pueblo. ¿Qué quiere decir no pueblo? Explican los comentaristas. En un enemigo que no tiene nacionalidad, que no tiene pueblo. ¿Quién es el enemigo que no tiene pueblo? Los palestinos. Un pueblo sin pueblo. Todos los siguientes versículos aluden a los problemas de la intifada. Un pueblo que no es pueblo. En el versículo correspondiente a Hitzai Ajale Bam, flechas de ellos te tiraré, dice Dios, equivale a los años de todos los misiles que nos tiraron. Agárrense bien. El año que equivale al versículo Imhamad Zohale Afar, con furia de los que caminan debajo de la tierra, equivale a los años de los túneles de Gaza y de Hezbollah que caminaban por debajo de la tierra. Imhamad Zohale Afar. ¿Cómo puede ser? Díganme. 2019. Estamos en el versículo que dice, a ver, es Devarim 32, versículo 27. Año 2019. Peño Meru Yadenu Ramá, Velo Hashem Pa'al Kol Zot. El problema mío, dice Dios, que ellos dicen que yo no hago las cosas. Que el humano logra sus cosas. Yadenu Ramá, yo cogí Beotzem Yadi. Y Dios no hace las cosas. No, no hay Dios. No hay Dios, dice Dios. Dice Akash Baruj. Déjame darte una lección. 2020. Ki goy ovad etzot ema, ve'en baem tevuna. Todos los goyim buscando remedio y no alcanzan la sabiduría. Ki goy ovad etzot ema. ¿Se creyeron inteligentes, dice Dios? ¿Creyeron que lo Hashem Pa'al Kol Zot? Pues que sepan, te voy a mandar algo que no vas a saber ni qué hacer de tu vida. Ki goy ovad etzot ema, ve'en baem tevuna. No hay tevuna. No hay. No saben qué hacer. Y hasta que encuentran algo y ahí vamos. Y hasta que encuentran algo y ahí vamos. Goy ovad etzot ema, ve'en baem tevuna. Ya te sale la mutación, ya todo de nuevo. Ahorita mutación en Londres, ya llegó a Italia, ya 10 casos hoy en Israel de la mutación. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué va a pasar? En Baem Tevuna. A partir de ese versículo, me di cuenta este Shabbat que empiezan una serie de versículos que terminan muy bien, ya van a ver cuándo, con mucho consuelo y mucha victoria y mucha... O sea, todos los versículos que faltan en unos 10, 12, 14 más, hablan de Geulah y hablan de cosas maravillosas. Pero todos estos versículos, perdónenme ahorita, unos 10, 12 versículos, son los únicos versículos en toda la Torah que yo encontré que Jajamim discutieron si son bendición o maldición. Algo que no existe en ninguna otra parte de la Torah. Cada versículo cuando dice algo, lo dice claramente. Son versículos a partir de este en adelante, una discusión entre Jajamim si son buenas o malas. Les voy a dar un ejemplo. Los que tienen el Humash a mano, veamos, por ejemplo, no, espérense. Sí, me brinco uno de 2021 y me voy a 22, para que me entienda lo que quiero decir en el 21. El versículo dice así.
estamos hablando capítulo 32, versículo 30. Eja irdof ejad elef ushnaim yanesu rebaba. Habla de guerra. Dice así, ¿dónde se vio que uno ahuyente o gane o corra detrás de 1000 y dos detrás de 10,000? Ese es el versículo. Pero ¿de quién habla? Un jajam dijo, habla de los goí que nos perseguirán a nosotros. Y va a ser una guerra tan exitosa para el goy que uno de ellos perseguirá a 1000 de nosotros. Otro jajam dice, no, habla de los judíos, que ellos perseguirán a 1000. Siguiente versículo. Es que Dios les entregó. ¿A quién? Un jajam dice, a los judíos. Pero dicen, no, al enemigo. Y todo lo que viene habla de versículos que jajamim no supieron interpretar, si hablan por el bien de nosotros o hablan por el mal de nosotros. Ahora sí, versículo 2021. Lu jajemu yaskilu zot. Yavinu la haritam. Si es que tendrán inteligencia, si es que mande yo jochma, dice Dios, Yavinu la haritam, encontrarán solución, dice Rashi, a todas las puranuyot, a todas sus desgracias. Paréntesis, les recuerdo lo que hablamos desde 3 clases. Les expliqué cómo funciona la vacuna de Pfizer y de Moderna. No son vacunas normales en la cual se inyecta el virus debilitado. Eso hasta Seneca y todos los demás. La vacuna rusa, por ejemplo, es puro vodka, me imagino. Pero la vacuna de Pfizer y de Moderna funciona así. Es un código que esa pareja de científicos turcos estuvo buscando la solución al cáncer. Y es como meter... ¿Qué hago? No me están viendo la presentación. Mírenme a mí también. Hasta que me puse la corbata y todo. Ok. Ellos lograron meter, o estaban buscando meter, un código al cuerpo. El código aprenderá a identificar variaciones genéticas en el ADN del cuerpo. De tal forma que ellos buscaban la cura al cáncer. Cuando llegó el COVID, asignaron 500 sabios para que busquen la solución al COVID por el mismo método. Les dije hace 3 semanas, hace una semana salió en el periódico de Israel, que afirmativamente, si la vacuna del Pfizer funcionará bien, se encontró la cura al cáncer. Por el mismo método, se curarán todas las demás enfermedades. Así salió la semana pasada. Yo lo escuché hace 3 semanas de un científico que hablé con él, pero ya salió oficialmente en las noticias. ¿Qué dice el versículo? El versículo de este año, ¿qué dice? Lu jajemu yaskilu. Lu jajemu, si tendrán jochma, si yo decidiré mandar jochma, dice Kadosh Baruj Hu, se terminarán muchos problemas en la vida. ¿Qué quise decir? Todos los versículos, desde este en adelante, es cruce caminos, derecha o izquierda. Si el año después es de guerra, a favor o en contra. ¿Será de sabiduría o no? ¿O seguiremos el pasuk anterior que nadie encuentra y cuando ya crees que encuentra, sale algo peor? Ojos al cielo. Ojos al cielo. Y tefilot sin parar. Porque en ningún momento en la historia nos encontrábamos con versículos de doble sentido que jajamim hace miles de años no supieron interpretar si ellos son buenos o son malos. ¿Y por qué no lo supieron interpretar? Porque Akadosh Baruj Hu
lo diré de forma un poco dura, todavía no decidió. ¿Y lo decidirá? No. En base a nuestras tefilot y en base a nuestras plegarias y fe en Él. Si el versículo de 2019 comenzó con el problema Velo Hashem Pa'al Kol Zot, Dios no hizo todo esto, así dijimos, pues la Teshuvah es de saber, todo es de Dios. Y ahí llegará la sabiduría, y ahí llegará la Jochma. Cierro con broche de oro, para que entiendan los versículos que les dije que están en discusión, me di cuenta que corresponde o coincide con otra cosa muy grande. Lo hablamos una vez, pero nunca se lo enseñé en presentación para que lo vean de forma más fácil. Introducción pequeña. Introducción pequeña. Introducción pequeña. El versículo dice, 1000 años para nosotros es como un día para Kadosh Baruj Hu. Explica el Nachmanides. ¿Qué quiere decir 1000 años para Dios? Es como un día para nosotros. Quiere decir lo siguiente. Si quieres saber qué va a pasar en el milenio, observa qué pasó en el día correspondiente en la creación. Es decir, primer día de la creación equivale al primer milenio. Si quieres saber qué va a pasar en el primer milenio, lee a detalle y a profundidad qué pasó en el primer día de la creación. Si quieres saber qué va a pasar en el segundo día del segundo milenio, lee qué pasó en el segundo día de la creación. Tercer milenio, tercer día. Cuarto día, cuarto milenio. Quinto día, quinto milenio. El Nachmanides, por ejemplo, que es el que lo dijo, trae de una forma increíble qué pasó en el primer día, qué pasó en el primer milenio, qué pasó en el segundo día, qué pasó en el segundo milenio. Y así las cosas coinciden increíblemente. ¿En qué milenio estamos? El sexto milenio. Año 5781 es el sexto milenio. ¿Qué año empezó el milenio? En el año 5000. Ahí comienza, 5001 comienza el sexto milenio. ¿A qué día en la creación equivale? Al sexto día de la creación. Muy bien. Si queremos saber qué va a pasar en el sexto milenio, tenemos que ver qué pasó en el sexto día de la creación. Bien. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a desglosar el sexto día para ver en qué parte del día viernes estamos en el milenio. ¿Están conmigo? Hello. El horario no está, pero el tema sí. Tomen café o Red Bull. Perdón, los que están en el otro Zoom, pido perdón, pero ya, todo mi shamay. Otra vez. Si quieres saber qué va a pasar en el sexto milenio, ve a detalle qué pasó en el sexto día. Y es lo que vamos a hacer. Antes que comienzo, díganme en el sexto día o en toda la creación, todos los 6, 7 días de la creación, ¿cuál fue el momento más impresionante, importante de toda la creación? Cuando Dios hizo la montaña, cuando hizo la hormiga, cuando creó al ángel Mijael. ¿Cuál es el momento más importante de toda la creación? La hora que Dios insufló la Neshama en Adam Arishon. ¿Estamos bien? Vamos a ver numeritos. Comparto pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Miren, 1000 años equivalen a un día. Por lo tanto, 1000 años equivalen a 24 horas. ¿Estamos? Con la cabecita, para que se vea que sí están conmigo. Quiere decir que cada hora equivale a 41.6 años. ¿Por qué? Porque 41.6 multiplicado por 24 te da 1000. Entonces, 1000 años es un día. Cada hora de ese día equivale a 41 años.6.
Me senté a hacer cálculos un poquito hace muchos años, cuando estaba en Venezuela, en mi querido templo de Bet Abraham, con mi querido Cajal allá, que me inspiraba. Y fíjense algo interesante. Todo se va a basar en este Midrash. Otros Jajamín, con todo el respeto que les tengo y les amo y les quiero, se basaron en una Gemara y tienen otra cuenta. Mi cuenta se basa en el Midrash, el cual aclara qué ocurrió el día viernes. A ver, ¿a qué hora comienza el día viernes? ¿A qué hora comenzó el día viernes? ¿Qué hora empezó el día viernes? Pues el viernes empieza el jueves la noche. ¿Sí estamos? Jueves la noche empieza el viernes. Digamos, por decir 7 de la noche. Del jueves empezó el día viernes. Durante las 12 horas de toda la noche se crearon los animales. El amanecer del día viernes, después de 12 horas, comenzó Dios a hacer a Adam Arishon. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? De abracadabra nada. Fue una obra. Dice el Midrash. Primera hora del día, viernes por la mañana, es decir, la hora 13. Pensó Dios y planeó en su cerebro cómo hacerla. En la segunda hora, consultó con los ángeles. La tercera hora, recogió su tierra. Cuarta hora, la mezcló con agua. Quinta hora, la puso como tendones y miembros así. Sexta hora, ya estaba el cuerpo listo. Séptima hora, le insufló la Neshama. Así fue la creación del hombre el día viernes. ¿Qué nos corresponde ahorita a todos? A hacer numeritos. Vamos a hacer numeritos para ver en qué hora del día viernes estamos. El año 5000, ¿están conmigo? El año 5000 comenzó el sexto milenio. 12 horas de noche, que era la creación del animal, ya llegamos al año 5500, que es la mitad, obviamente. Muy bien. El año, ¿qué dice? Equivale a No. Ok. La hora que Dios empieza a hacer a Adam Arishon, que es la primera hora de la mañana, el año 5500 equivale al año 1740. Tengo todo un recorrido histórico desde ese día hasta la fecha, pero ahorita al grano porque ya es tarde. Por lo tanto, después de 5 horas de creación, empezando la sexta hora del día, tienes que hacer el cálculo 5 multiplicado por 41.6. Te da 208. El año es 5708. 1948 equivale a la hora que el cuerpo de Adam Arishon estaba listo. El cuerpo de Adam Arishon estaba listo en el año correspondiente 5708, es decir, 1948, el Estado de Israel. ¿Qué pasó en 1948? El cuerpo de Am Israel estaba listo. El país, el ejército, el gobierno, la economía, el cuerpo. 41 años, punto 6 después, equivale al año 1990. Desde el año 1990 entramos a la séptima hora que Dios insufló la Neshama. Y esto durará hasta el año 2032. ¿Qué significa eso? Nada. Tranquilos, no empiezan a volar. Mashiach, no, tranquilo. 2032 es el año equivalente a la hora que Dios insufló la Neshama en Adam Arishon. Y son los años, abran los ojos y véanlo solitos, son los años que empezó en todo el mundo a insuflarse espiritualidad. En Israel, en 1990, comenzaron todos los movimientos de Teshuvah, todos los seminarios de Arahim.
Todos los seminarios de Rabel Baz, de todos, comenzó 1990. Ahí empezó a inyectarse, incluso aquí, chequen calendarios y verán. Estamos en años equivalente a insuflar Neshama. Los años que faltan desde hoy, que son 11 versículos, 11 años, 2021 a 32, son los mismos 11 versículos en la parashá correspondiente de discusión si serán bendición o no. Después de eso, ya en el versículo correspondiente a 5,000, ¿qué dije? 5,000, a 2032, ¿qué sería? Ya se me fue la onda. Ya son versículos de mucha bendición. Pero hasta entonces está en nuestras manos. Luja, Gemú y Asquilu. Si mandaré Jochma, dice Dios, tendrás la solución a todas las enfermedades. Y si habrá problemas con tus enemigos en el año 2022, tú correrás detrás de 1,000. Y 2 de ti perseguirán y ahuyentarán 10,000. La situación política, todos saben que está difícil. En Israel todavía no hay gobierno. Otra vez elecciones. Otra vez. Tercera vez que van a cerrar el país. Ya mandaron la canción del Haggadah. Arba Behirot Shelosha Yemesger Shne Bakunas Ejad Eloken. Ya estamos bonitos locos. El versículo lo dijo. Conclusión. Tomemos las riendas de esos versículos en nuestras manos. Dirijamos nuestro rezo a Kadosh Baruj Hu y sabremos que todo es de Él y solo de Él. Y todo lo que vives es solo para Él. Para que todos los versículos sean positivos y lo van a hacer. Y Kadosh Baruj Hu mandará la Jochma. Y cuando llegue, aplaudiremos al doctor. Aplaudiremos a Faisal. Pero sabremos que Kadosh Baruj Hu mandó la Jochma. Y cuando haya lo que haya, siempre levantemos los ojos y digamos, eres tú, Boreolam. No me tienes que dar lecciones para que yo sepa que eres tú. Y todos los versículos que vienen en camino, Dios, desvíalos para el bien. Y todos, aprovechemos estos años que equivalen a que Dios inspiró la Neshama en Adam Arishon. Nos está inspirando también a nosotros, al quien quiera ser inspirado. Abre tu boca y recibe esa luz. Abre tu mente y recibe esa sabiduría divina. Todas las generaciones soñaron vivir en la hora equivalente a la 7ª hora de la creación del viernes para recibir esa Kedushá. Nosotros somos los afortunados que estamos en ella. Vean lo que está pasando. Por los medios de comunicación, por los Zooms, por lo que quieras. Toda la gente estudiando Torah ahora, no hora. Hay que aprovecharlo nada más. Si combinan todo lo que les dije, conclusiones, en la Torah está encerrado demasiadas cosas que poco a poco Dios nos saca caramelitos y cuando ya crees que sabes, sale más y más. Todo lo que les dije hoy, yo no lo supe ayer. Hasta que no abres un libro de un jajam y ves cómo te lo desglosó, no lo ves. ¿Y cuántos más secretos faltan? Y como dijo el Gaón de Vilna, tú estás en la Torah. Cada judío, dijo el Gaón de Vilna, está escrito en la Torah. Tú, tu vida, tu historia, todo. Uno más rebuscados, otro más claros, uno es como el Maimónides, como vimos clarísimo, como el Gaón de Vilna, y otros más escondidos. Pero estás en la Torah. Tu historia, tu vida, tu generación, tu historia política, tu historia medicinal, tu Geulá, todo está en esa Torah sabia. Cuando subes a la Torah, años de bendición llegan Bezat Hashem. Si solo desviamos del carril hacia el lado correcto. Años de verajá. Lean todos los versículos que vienen, vean toda la discusión entre Jajamín. Si habla de bien o de mal, vean el lado positivo, conectemos con ese lado positivo, porque ya termina el bachecito. Y todos los versículos después son maravillosos. Y no los quiero mencionar para que no parezca que estoy diciendo aquí profecías y cosas así que no califico ni quiero. Pero quiero que sepan nada más una cosa. Entramos en versículos
no explicados hasta la fecha. Y ojalá que cada fin de año, cuando leeremos el versículo del año que pasó, podremos en este foro o en otro poner palomita y decir, Baruch Hashem, se interpretó para bien. Baruch Hashem, salió increíble. Baruch Hashem, y otra más, para que Akadosh Baruj Hu se apoye de todos nosotros, nos dé salud y vida larga, y Bezrat Hashem, este año, sea de Jochma, Lo Jajemu y Askilu, y sea el fin de muchas enfermedades, porque Akadosh Baruj Hu mandará al mundo la solución y la cura a muchas cosas, como mandó durante toda la historia la vacuna de tal cosa, la medicina de tal cosa, la operación, el tratamiento, mandará algo grande en nuestra generación, donde quitaremos enfermedades dolorosas y se quitarán muchas lágrimas. Pasamos por un bache difícil, pero salió para bien, porque se encontró la cura a todas las medicinas, pero a toda la medicina para afuera, esa será la única, a todas las enfermedades. ¿Y quién lo hizo? Kadosh Baruj Hu, Atajonen la Damdat. Ojalá que este versículo de este año será de bendición y alegría para todos, y así va a ser. Muchas gracias. Se les desea Shabbat Shalom. Esta clase fue el Nishmat mi suegro, Jaime Ben-Simi, que Bezrat Hashem se cumple su año en esta semana. Que Dios le ponga en la gloria y ahí pedirá por todos nosotros, Bezrat Hashem. Y a todos ustedes les recomiendo, como la semana pasada, entren a tucurso.tv para ver el seminario de Comparte tu Luz. Vale la pena muchísimo. Alan, si tienes todavía a mano ese link, por favor, si lo puedes compartir. Se les quiere a todos muchísimo y se les desea, no diré Shana Tová, pero que se desea todo lo bueno en la vida, con verajá y con atzlajá, salud y vida larga y todo lo bueno. Gracias a todos y perdón con lo pasó hoy con el Zoom, pero salió al final. Gracias.